la contribución que va a hacer en el diagnóstico, ¿no?, de las enfermedades renales. Muy bien, el análisis de orina es una prueba importantísima, sobre todo para nosotros los nefrólogos. Siempre les pongo esta lámina porque no olvidemos cuál es la misión de nosotros como docentes y ustedes como estudiantes, ¿no? Sobre todo es que ustedes logren obtener, ¿no?, los objetivos del aprendizaje y para nosotros dejar huella en ustedes, ¿no? Muy bien, entonces nosotros con esta clase lo más importante consideramos que es que ustedes entiendan el valor importante de esta prueba diagnóstica, ¿no? Al final de la clase ustedes van a tener, pues, van a saber para qué nos va a servir el examen de orina, qué enfermedades nos puede orientar la toma adecuada de un examen de orina, ¿no? Y ustedes deben saber, pues, que esta prueba es conocida desde hace mucho tiempo, el valor, la importancia que tiene, ¿no? Es más, antiguamente se sabía, ¿no?, que si la orina era espumosa, esto podía reflejar que había algún problema a nivel del riñón, ¿no? Incluso a veces se probaba la orina y cuando se sabía dulce, se sabía de que era algún problema en el azúcar en la sangre, ¿no? Entonces, este examen realmente es de vital importancia, ¿no? Entonces, sin embargo, el examen de orina va a variar, obviamente, de acuerdo primero a la cantidad de los líquidos que podamos consumir, va a variar de acuerdo a la dieta, ¿no? Va a variar también de acuerdo al metabolismo de las personas. Sin embargo, todo va dentro de determinados rangos. Es por ello que podemos evidenciar cualquier patología de un examen de orina, pues que dé resultados fuera de los niveles planteados, ¿no? Entonces, primeramente, debemos recordar que para la eliminación de las toxinas internas necesitamos como mínimo, ¿no?, 500 mililitros de orina en 24 horas. Entonces, los volúmenes van a variar, ¿no? Como mínimo 500 y puede ir hasta 2 o 3 litros en 24 horas. Es importante también que ustedes consideren en la historia clínica los volúmenes de cada micción. A veces el paciente no recuerda, pero una forma a la que ustedes tienen de calcular ese volumen es, por ejemplo, cuando tú orinas, más o menos cuánto calculas, cuántos vasos tú crees que orinas, ¿no? Y más o menos el vaso tiene 250, un vaso mediano. Entonces te va a decir, bueno, yo un vaso y medio cada vez que orino. Muy bien. Entonces más o menos ustedes calculan porque esta micción te va a reflejar la capacidad de la vejiga. Normalmente la capacidad de la vejiga es 250, 300. Sin embargo, hay vejigas que son con bastante capacidad, son las vejigas retentivas, como por ejemplo una neurovejiga, ¿no? Donde de repente la micción el paciente te diga, yo 3 vasos, más o menos son 450, 500 centímetros en cada micción. Luego también es importante preguntarle cuántas micciones tiene en la mañana, cuántas micciones tiene en la noche, ¿ya? Porque en determinadas patologías va a haber una inversión en el ritmo de la micción, ¿ya? Acá hay una parte, miren, cuando el paciente está muy hidratado, tiende la orina a ser bastante clara y transparente. Yo, por ejemplo, recuerdo una vez, tuvimos un paciente donante de riñón, ¿no?, donde se le hizo la nefrectomía a ese donante, le iba a donar a su hija. Y en sala de operaciones, con los reflectores blancos, luego que salió de la operación, obviamente, el paciente se le hidrata bastante, incluso se le da manitol para que orine bastante. En ese sentido, les preocupó a los médicos de recuperación, los anestesiólogos, que la orina era agua, así, transparente como el agua, ¿no? Entonces, eso se debía, obviamente, pues, a que se le había administrado grandes cantidades de líquidos,
Entonces depende mucho también de la ingesta de determinados alimentos y agua, ¿no? Entonces, recordemos que la orina tiene unas características, pues, sui generis, que uno reconoce el olor, ¿no? El color de la orina, ¿no? Sin embargo, estos van a variar de un amarillo pálido a un ámbar oscuro, de acuerdo, dependiendo si es una orina concentrada o a los elementos de la dieta que habremos consumido en ese día. El olor es un olor sui generis. El volumen, ya les he dicho, puede variar desde 500 hasta 2500, 3000. El pH también varía, de acuerdo. Por ejemplo, se sabe que si tenemos dietas de predominio de carnes, va a ser con tendencia ácida la orina. Y si tenemos una dieta de predominio de verduras y frutas, va a ser con tendencia a la alcalosis, ¿no? La densidad también va a variar, obviamente, si es una orina concentrada, la densidad va a ser aumentada. Si es una harina pues diluida, la densidad va a tener más tendencia al 1000, ¿no? La osmolaridad, acuérdense también, orina concentrada, mayor osmolaridad. El tema de la osmolaridad y la densidad es importante, acuérdense cuando hablamos de una insuficiencia renal aguda prerrenal y una renal. Acuérdense que el mecanismo de concentración de la orina, cuando es un cuadro prerrenal, que es un cuadro funcional, va a estar conservado. Entonces, en una deshidratación que provoque hipovolemia, va a haber tendencia a retener sal y agua y por lo tanto la orina va a contener poca cantidad de sal y poca cantidad de agua. Es una orina concentrada y con sal baja, ¿ya? Y por lo tanto la densidad va a estar aumentada, ¿ya? En tanto que si yo tengo ya un daño estructural, ¿no? Una ira establecida, una ira parenquimatosa, una NTA, que es sinónimo prácticamente, vamos a tener pues, vamos a ver que yo tengo la necesidad de jalar agua y sal porque hay una hipoperfusión, hay una hipovolemia, pero mi organismo, mi riñón, no puede responder a esta necesidad. Entonces va a perder agua y sal. Entonces la orina va a ser diluida y la densidad va a ser baja, ¿ya? Sin embargo, cabe mencionar que la densidad puede aumentar por factores externos, como por ejemplo por sustancias de contraste, en cuadros de hipertrigliceridemia, etc. ¿Ya? La osmolaridad también, miren, la osmolaridad puede ir desde una osmolaridad bien baja a una osmolaridad de 1350 milosmoles por kilo. Lo correcto es que no haya presencia de urobilinógeno y si lo hay es en concentraciones muy bajas, prácticamente nada. Glóbulos blancos, yo siempre veo que ustedes confunden la presencia de glóbulos blancos con sinónimo de infección urinaria. Eso olvídense. Yo puedo tener una nefritis intersticial y tener mis glóbulos blancos y no tengo una infección urinaria, ¿ya? Para tener infección urinaria, esta leucocitos en orina debe estar acompañado de otros elementos. Puede ser de presencia de bacterias o no necesariamente I, o presencia de esterasa leucocitaria o presencia de nitritos, ¿ya? Muy bien. Y otros elementos que vemos, pues, que en la orina normal no deberían estar presentes, es decir, cetonas, nitritos, sangre, ni glucosa. ¿Ya? Ahora, en glóbulos rojos va a variar, podemos encontrar en mujeres de 0 algunos consideran de 0 a 3 y en hombres de 0 a 1. Recordemos que en el examen de orina podemos encontrar ciertos elementos, ¿no? Como la urea, la creatinina, el sodio, el potasio, en determinadas cantidades que se consideran como valores normales. Cuando todo sale por fuera de estos valores, vamos a considerar que hay una orina patológica. Ahora, el examen de orina es una prueba práctica, rápida, que me da una información importante del medio interno. Sin embargo, para que pueda darnos los datos adecuados, tiene que ser tomada, ¿no? En forma óptima. Entonces, lo que tenemos que recordar es que, por ejemplo, hace poco un paciente
encontró pues leucocitosis en orina, o a veces encuentra solo bacterias en orina y me dice, doctora, pero yo no tengo nada, no tengo síntomas. Entonces le pregunto, ¿y cómo te has hecho la prueba? Recuerden que siempre es la primera orina de la mañana, es la más rica, luego de un periodo de ayuno, ¿no? 2, recordemos que se recomienda incluso el lavado de las zonas, ¿no? Periuretrales, porque a nivel de la pared de esa zona están las bacterias, ¿no? Que conviven, ¿no? Entonces, cuando nosotros le mandamos a orinar y de frente orinan en el frasco, por arrastre se van a llevar las bacterias que están en la superficie y me puede salir presencia de bacterias en orina. Entonces, lo que se recomienda, primero es el lavado, obviamente, y luego que orine y sin parar en el chorro medio, durante que siga orinando y sin parar, meta el frasco en medio del chorro y lo saque. ¿Ya? Porque si paramos y volvemos a orinar, igual por arrastre podemos llevar algún elemento importante, ¿no? Entonces, esa es una recogida de una muestra adecuada. En algunos pacientes no es tan fácil este examen de orina que aparentemente es sencillo, ¿no? En pacientes, por ejemplo, inconscientes, en niños a veces se les pone una bolsa colectora, ¿no? Sobre todo en niñas, y a veces hay que incluso cateterizar con una sonda Nelaton muy delgadita, sacar una muestra de orina para hacerle un examen de orina. ¿Ya? En adultos a veces es necesario, pues si es un paciente pues, que no colabora, la presencia pues de una sonda, ¿no? O también cateterización. ¿Ya? Al igual que el examen de orina, imagínense hacer recolectar orina de 24 horas en un paciente anciano, inconsciente o que no colabora y en un niño. Es difícil. Por eso que a veces tenemos que hacer estas pruebas, por ejemplo, para proteínas, en orinas al azar, pero la más rica y la que me da mayor información es las pruebas que se hacen en orina de 24 horas. Entonces, ese análisis de orina me va a permitir pues ver el pH, todas las características que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Y sobre todo, va a ser necesario pues este examen en todo paciente renal. Muy bien, entonces en relación al aspecto macroscópico de la orina, vamos a tener el color. El color típico es un color ámbar pálido. ¿Ya? Habíamos dicho incolora en el caso que les había mencionado por el uso de diuréticos, en la diabetes insípida y en el consumo de agua. A veces, yo recuerdo, no sé si hasta ahora, pero ahora que viene el verano, queremos estar pues regias, delgadas, sobre todo mujeres. Y a veces hay mucho consumo de agua, ¿no? Para calmar la sed, ¿no? Tener saciedad del estómago, menos apetito y la idea es bajar de peso, ¿no? Entonces, también vamos a ver pues que nuestra orina va a ser más transparente. Sin embargo, también hay algunas características, por ejemplo, de cambio de color por el uso de algún tipo de medicamentos. El famoso Piridium, que es un analgésico urinario que utilizamos mucho, vamos a tener pues un color amarillo rojizo. El uso de carotenos, hay gente que usa pues, doctora, yo todos los días tomo mi extracto de zanahoria en las mañanas para mi vista porque me hace muy bien. Probablemente su orina sea mucho más amarilla que otras, ¿no? Otra cosa importante, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando, por ejemplo, comen una parrilla, esas bien contundentes, la orina tiene un olor bien fuerte y se nota pues que es un color medio, se podría decir pardo, así, ¿no? También ese color lo vamos a tener en cuadros de porfinurias, urobilinurias, bilirrubinurias. El famoso color rojo, ¿no? Que ponemos en la historia, orina roja. Puede deberse a una hematuria, una hemoglobinuria, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces yo veo que ustedes cometen el error que en la historia clínica, en el relato cronológico ponen hematuria, cuando el paciente jamás les ha dicho hematuria. Ustedes interpretan que es hematuria.
Pero lo que se pregunta es, ¿y cómo era la orina? ¿Como lavado de carne? Ustedes pueden preguntar. O como Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Entonces son informaciones importantísimas y que debemos poner entre comillas, ¿no? Refiere el paciente que orina de color rojo como, pero ustedes no pueden darle la interpretación, porque de repente, a ver, ustedes, yo leo su historia que han elaborado ustedes y digo, es para mí, puede ser, a ver, orina hematúrica, una litiasis, ¿no? Entonces le hago todo mi plan de trabajo para una litiasis. Y de repente, y eso porque ustedes me pusieron hematúrica. Y de repente hago todo mi plan y no resulta que era litiasis. Ay, Dios mío, pero ¿en qué me equivocaba? En que no era hematúrica. De repente era una mioglobinúrica. O sea, de color rojo también. Y de repente es una rhabdomiolisis. Y he perdido tiempo, ¿no? Y eso que hay enfermedades donde tenemos que trabajar temprano, porque si no hacemos un diagnóstico temprano, hasta el paciente se puede morir, ¿no? Por ejemplo, en qué casos he visto en los famosos síndromes urémicos, los síndromes famosos pulmón-riñón, que son secundarios a vasculitis, y muchas veces han pensado que era una tuberculosis en un paciente renal, ¿no? Y el tratamiento, pues, ustedes saben que la vasculitis son los corticoides y los inmunosupresores. Entonces, es difícil a veces, si es una tuberculosis, ¿cómo yo le voy a dar este inmunosupresor? Entonces, han demorado el tratamiento y el paciente se ha muerto, ¿no? Muy bien. Acá tenemos más o menos unas fotos que nos va a dar un acercamiento más de lo que estamos hablando. Estos cambios de color pueden ser como consecuencia de un cuadro patológico y de un cuadro no patológico. Por ejemplo, blanca, yo puedo tener un cuadro no patológico en la precipitación de fosfatos. ¿Qué sucede? Que recuerden que la orina normalmente es estéril, pero si yo tengo un frasco de orina y lo dejo reposando por un periodo de más de 6, 12 horas, ya vamos a encontrar una orina turbia porque van a precipitar los fosfatos y también porque se va a contaminar, ¿es cierto? Entonces, es por eso que a veces, por ejemplo, en mi laboratorio, en el hospital, a veces, últimamente me han estado dando pues orinas alteradas y por el tema de la pandemia, normalmente pues las orinas se trabajan tempranamente, porque si yo la dejo mucho tiempo se va a precipitar y no me va a dar un resultado adecuado, ¿ya? Entonces esta orina blanca también, no solamente por cuestiones no patológicas, sino lo más común que vemos en el día a día es por las famosas infecciones urinarias, ¿ya? Que son blancas, turbias, pero también se acompañan de un olor, pues, característico, ¿no? Son malolientes. La orina de color rojo, acá miren, en no patológicas, yo no sé si ustedes, cuando han comido la famosa beterraga, no han visto que su orina se pone roja, ¿ya? Incluso en la deposición, ¿no? A veces, y yo me acuerdo que una vez mi hijo chico, tendría pues 8 años, encontramos que la deposición era roja. Nos hemos asustado y le hemos hecho pues todas las pruebas, incluso hasta colono. Siempre un padre que es médico piensa lo peor, ¿no? Lo sedamos a nuestro hijo y resulta que no nos habíamos acordado que habíamos comido pues una ensalada de beterraga, ¿no? Entonces definitivamente no encontraron nada, gracias a Dios, pero siempre hay que tener presente esta posibilidad, ¿no? Y no solamente la beterraga, sino hay otros colorantes, otros medicamentos que pueden darnos pues una orina de color rojo. En patológicas tenemos pues la famosa hematuria, la hemoglobinuria, la mioglobinuria. Acuérdense que yo puedo tener un sangrado y no necesariamente ser macroscópico y verse rojo.
Puedo tener aparentemente mi orina normal, pero tengo sangrado microscópico. Luego tenemos las orinas de color negro o marrón, ¿no? En el caso de cuadros no patológicos, obviamente por el uso de la nitrofurantoína, el metronidazol, el fierro también. Incluso cada vez que damos fierro se le advierte al paciente, ¿no? Por si acaso su orina puede cambiar de color, la deposición puede ser oscura, ¿no? Siempre es bueno la comunicación, porque el paciente está advertido. Cosa que cuando sucede, no lo van a estar llamando a medianoche o preocupados, ¿no? Y les da más confianza con el doctor sí me lo avisó, ¿no? Entonces, definitivamente es muy importante la comunicación con el paciente. En casos patológicos tenemos las porfirias, ¿no? La hemoglobinuria, la bilirrubinuria, etc. Muy bien, luego tenemos la última en relación a de color azul o verde, acá la vemos verde. En casos no patológicos es la presencia de azul de metileno. El azul de metileno es un colorante que lo damos mucho cuando sospechamos una fístula, ¿no? Una fístula urinaria, por ejemplo, una fístula ureterocutánea que salga a veces, ves como un labio, ¿no? Donde sale pues determinado líquido y tú quieres saber de dónde se ha fistulizado. Entonces le das de tomar azul de metileno y normalmente la orina se vuelve verde. Y si la zona donde tenemos esa fístula también se vuelve verde, el diagnóstico es una fístula urinaria. Sin embargo, también tenemos estos colores en casos patológicos, como sobre todo las infecciones por pseudomonas. Otro aspecto importante es la turbidez. Habíamos mencionado que la orina recién emitida es clara, ¿no? No es turbia, pero si la dejamos reposar, como ya les había dicho, más de 6 horas, se va a volver turbia, va a precipitar, etcétera, etcétera. La turbidez inicial es patológica. ¿En qué casos vamos a encontrar turbidez inicial? En la quiluria, ¿no? Acuérdense que hay algunos parásitos, ¿no? Que pueden dar presencia de quiluria. La lipuria, fracturas de huesos largos, en la nefrosis lipoidea. Bacteriuria es la infección urinaria y la piuria también. El olor, yo creo que ahorita hablar sui generis, todos recordamos el olor de la orina, ¿no es cierto? Sin embargo, hay olores asociados a determinadas patologías, como por ejemplo el olor amoniacal, es un olor a generalmente se ve eso en infecciones urinarias, en cánceres de vejiga. El olor fecal, cuando hay presencia de fístula urinaria, y olor cetónico es un olor a manzana en pacientes diabéticos descompensados con cetonuria intensa. Miren, acá vemos el tema de la densidad que habíamos mencionado al inicio. Eso se mide con un aparatito que parece un termómetro, ¿no? Lo están viendo en la imagen, ¿ya? Y esa densidad va a variar, obviamente, de acuerdo a la temperatura, la presencia de proteínas, la presencia de glucosa, contrastes yodados, ¿ya? Entonces la densidad va a variar de acuerdo a la presencia de estos elementos. Las orinas de baja densidad, ya habíamos dicho, son diluidas y las orinas de alta densidad son concentradas. Cuando hablamos de densidad, recordemos que hay unos conceptos que debemos recordar. La hipostenuria es cuando hay imposibilidad de concentrar la orina, ¿ya? Por ejemplo, en la insuficiencia renal aguda, cuando hay daño ya estructural del riñón, en la insuficiencia renal crónica. Y todo lo que produzcan estos dos cuadros, nefropatías obstructivas, tubulopatías, pilonefritis, diabética, etc. La isostenuria es cuando la densidad urinaria es igual a la del plasma, ¿ya? Y se va a asociar a nicturia, también es asociado a la insuficiencia renal crónica.
Cuando tenemos densidades mayores, ¿no? Bien concentradas, debemos pensar que hay otro elemento presente en esa orina, que puede ser azúcar, por ejemplo, una diabetes mellitus descompensada, donde el intel de glucosa en sangre es mayor de 180, el organismo tiende a eliminarlo pues por la orina, el exceso, ¿no? Entonces, esa presencia de glucosa en orina hace que la densidad aumente. También puede aumentar la densidad en esta orina la presencia de triglicéridos, la presencia de algún tipo de paraproteína también, la presencia de sustancias de contraste. Luego tenemos el pH de la orina. ¿Ya? La orina va a variar, este pH va a variar obviamente de acuerdo a factores y dentro de ellos el más importante es la dieta. Habíamos mencionado que generalmente las primeras orinas de la mañana, que se dan después de un periodo de ayuno prolongado, son las más ácidas, ya por la liberación, la carga ácida normal del metabolismo, ¿no? Entonces, si yo tengo una dieta vegetariana, el pH de mi orina va a ser tendencia a ser alcalina. Si mi orina, si mi dieta es a predominio de frutas y verduras, mi pH va a tener tendencia a ser alcalino. Si es a predominio de carnes, va a tener tendencia a ser ácido. ¿Ya? Ahora, ¿en qué casos también puede ser alcalina la orina? En casos, por ejemplo, de infecciones a predominio de determinadas, por ejemplo, el Proteus es la que te da también infecciones urinarias a predominio de alcalino, ¿no? Muy bien, luego tenemos el sedimento de la orina. Este sedimento va a estar compuesto por células epiteliales, cristales, ¿ya? Leucocitos, hematíes. Cuando hablamos de células epiteliales, van a variar de acuerdo a la localización, ¿no? A veces son de predominio, por ejemplo, si son renales, estas células epiteliales van a ser de predominio poliédricas con núcleo voluminoso, ¿no? Si es de uréteres, pelvis, renal y vejiga, generalmente cúbicas. Y si es de uretra masculina, generalmente el epitelio es cilíndrico. Entonces, más o menos nos va a dar la ubicación de repente de este daño epitelial, ¿no? Pero también tenemos en esa orina la presencia de cristales. Su formación va a depender del pH. Si yo tengo pH ácido, voy a estimular la formación de cristales o cálculos de ácido úrico, de oxalato de calcio y de uratos amorfos. Si yo tengo un pH alcalino, voy a estimular la formación de cálculos de fosfato de calcio, fosfato amonio cálcico, etc. Recuerden, por ejemplo, cuando yo tengo, hay personas que tienen cáncer y se les da quimioterapia. Esa quimioterapia va a destruir las células normales y las células neoplásicas, entonces va a haber liberación de grandes cantidades de ácido úrico. Entonces, estos pacientes en un pH ácido van a tener cuadros de litiasis. Entonces, lo que se trabaja es preventivamente. A estos pacientes se les alcaliza la orina y se les da bicarbonato oral. Todos los pacientes que tienen tratamiento oncológico con quimioterápicos, para evitar pues que haga esta precipitación y a la larga pues complicaciones de litiasis importantes. Habíamos dicho que también habían células sanguíneas, los famosos glóbulos rojos, que lo vamos a ver en un ítem aparte, y los glóbulos blancos. Cuando hablamos de glóbulos blancos, habíamos dicho que la presencia de leucocitos no significaba infección urinaria, pero la piuria sí. La piuria aislada sí te indica que hay una infección urinaria. ¿Qué más vamos a encontrar? También la presencia de cilindros. Los cilindros es importante porque los cilindros te están hablando de que hay un daño. Primeramente, habría que ver, puede ser tubular, puede ser glomerular. Por ejemplo, a ver, si es un cilindro hialino, que son los famosos cilindros de Tank-Horfall,
por lo general se da en personas normales. Yo no me preocupo. Veo en el examen de orina un cilindro hialino, está bien. Pero si encuentro un cilindro leucocitario, probablemente sea asociado a una infección urinaria. Si yo encuentro, o una NTA también. Si yo encuentro un cilindro hemático, probablemente estoy hablando de un síndrome nefrítico y una glomerulopatía, ¿no? Importante, porque los cilindros salen de los glomérulos, ¿ya? Si yo encuentro un cilindro serio granuloso, probablemente estoy hablando de una insuficiencia renal crónica. Acá se ve con más detalle el tipo de cilindro y el significado, ¿no? Entonces, cilindros epiteliales, lesiones tubulares, agudas o crónicas. Las lesiones leucocitarias, habremos hablado de las infecciones, también la nefritis intersticiales agudas y las glomerulopatías. Los cilindros hemáticos, la hematuria glomerular. En la mañana creo que hicimos con nuestro grupo un caso de un síndrome nefrítico. ¿Y cómo sabías que era una hematuria glomerular? Porque había presencia de cilindros. ¿Ya? Otro dato importante que te dice que es una hematuria glomerular es cuando hay hematíes dismórficos. Luego tenemos cilindros granulosos serios en enfermedades renales avanzadas y los grasos en los famosos síndromes nefróticos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? La presencia de glucosuria. Habíamos visto que normalmente en la orina no debe haber azúcar, glucosa. ¿En qué casos excepcionales yo voy a encontrar presencia de azúcar o glucosa en la orina? En casos de un diabético descompensado, donde su glicemia en sangre esté más de 200, dices, uy, ya pasó el Dintel que es 180, entonces el organismo tiene tendencia a eliminarlo por la orina. ¿Qué más? ¿En qué otro caso? En trastornos tubulares, como por ejemplo el síndrome de Fanconi. ¿Y en qué otro caso? De todas las, cuando han hecho glomerulopatías primarias, van a ver que la focal y segmentaria me va a dar también presencia de glucosa en la orina. Entonces, acuérdense, presencia de glucosa en orina solamente hay 3 casos. Un problema tubular, que es el Fanconi, una diabetes mellitus descompensada o una glomerulopatía como la focal y segmentaria. Muy bien. Cuando hablamos de hematuria, habíamos dicho la hematuria macroscópica y la hematuria microscópica. Cuando hablamos de hematuria macroscópica, solamente para hematuria macroscópica, el paciente orina y orina sangre. Entonces tenemos que ver de dónde está sangrando, porque lo más probable es que sea extraglomerular. Entonces, le hago la prueba de los 3 vasos. Le digo que orine seguido en los 3 vasos, lo pongo en un tablero y veo pues cuál frasco tiene más tinte hemático. Si el tinte hemático está en el primer vaso, yo podría deducir que el sangrado es uretral. Si más bien yo veo que el tinte hemático es mayor en el segundo vaso, podría deducir, y si es hombre, que el sangrado es prostático. Y si veo que es mayor el sangrado en el tercer vaso, yo podría deducir que el sangrado es vesical. ¿Ya? Sin embargo, habíamos dicho que a veces mi orina es normal, pero cuando le hacen un examen de orina en el laboratorio, tú sabes lo más bien y te viene el resultado y te ponen hematíes 100 por campo, 80 por campo. Uy, ¿qué ha pasado? Tienes una hematuria microscópica. Cuando hablamos de hematuria microscópica, también tienes que definir si esa hematuria microscópica es del riñón o si es extrarrenal o extraglomerular. O sea, si es glomerular o si es extraglomerular. Si es glomerular, vamos a encontrar presencia de hematíes. La mayoría de esos hematíes que se pierden microscópicos van a perder su forma. Normalmente tienen una forma así como cóncavo al centro, bonito, redondeado. No, pierden su forma y son como arrugados, crenados.
Entonces, si yo tengo presencia de hematíes crenados, dismórficos, mayor de, algunos libros hablan del 20 o 30%, digo que el sangrado es glomerular. Si yo le hago el estudio a esos hematíes microscópicos, al microscopio veo y la mayoría tiene su forma y los hematíes dismórficos son menos de 5%, yo digo, este sangrado es extraglomerular. Y si es un extraglomerular, tendríamos que ver probablemente pues una litiasis, un quiste renal, un tumor renal. Y si es un glomerular, tendría que ver sobre todo las glomerulopatías, ¿no? Y por eso es que cuando es un glomerular, la indicación es una biopsia renal. Cuando es un extraglomerular, tendríamos que ubicar el lugar del sangrado. ¿Ya? Entonces acá hay una tablita interesante donde más o menos se pueden definir el glomerular y el extraglomerular. Por ejemplo, si es el extraglomerular se conoce también como de vías urinarias. Uréter, vejiga, próstata, uretra, ¿no? Entonces, el color extraglomerular generalmente es rojo. Cuando ustedes tienen una litiasis renal es rojo. El glomerular generalmente es un color rojo, pero más oscuro como Coca-Cola. Ahí está. El extraglomerular, es decir, el de vías urinarias, te va a dar coágulos muchas veces. ¿No han visto cuando hay litiasis así, coágulos? En cuadros glomerulares no hay coágulos. En las glomerulares hay dismórficos, ¿ya? Y también pueden haber acantocitos. Otro dato importante es la excreción de las proteínas. Normalmente hay proteínas en la orina, ¿ya? Pero en una cantidad mínima. Estamos hablando de 150 miligramos en orina de 24 horas. Sin embargo, y esas proteínas en la orina no solamente pues van a ser compuestas por albúmina, también están compuestas por beta-globulinas, por ejemplo, alfa-1 globulina, alfa-2 globulina, beta-globulinas. ¿Ya? Y más o menos ahí está el porcentaje, ¿no? Albúmina más o menos un 60%, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la glomerulopatía, por ejemplo, de cambios mínimos, que es la de mejor pronóstico, ¿no? Que se da más en niños, el 90% en niños, y que responde solo a corticoides y que va muy bien, cuando le hacemos la proteinograma electroforético a esas proteínas que tiene, pérdidas de proteínas que tiene el niño en orina, vamos a encontrar que la albúmina es alta. Se llama pico de albúmina. Llega al 90%, 95% y te está diciendo que es una proteinuria selectiva. Entonces eso de una u otra forma me confirma que probablemente estamos hablando de un cuadro de una glomerulonefritis por cambios mínimos y que el pronóstico va a ser bueno y me va a responder. Por eso es que, y probablemente no necesite hacerle biopsia renal a este paciente. Pero hay otros casos donde voy a tener pues la no selectiva y que generalmente se va a ver asociado a otro tipo de glomerulopatías. Muy bien, entonces, ¿cómo, doctora, yo mido esa proteína? Hay un método semi-cuantitativo, que es el test del ácido sulfosalicílico, donde yo me acuerdo cuando yo estaba de residente, me fui al Hospital del Niño a hacer una rotación y en el mismo consultorio tenían como un gotero. Entonces le mandábamos a la mamá que el niño orine, lo poníamos en un tubo, en el tubito, y le poníamos 2 gotitas del ácido sulfosalicílico. Y veíamos pues a trasluz, si era así, ven acá, transparente, era negativo, ahí le poníamos traza y de acuerdo a la turbidez, al grado de turbidez, le poníamos una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Eso se llama semi-cualitativo. Y luego ahora tenemos más facilidad con el uso de los famosos test reactivos, donde miren, ponen la tira reactiva en la orina y esta va a cambiar de color.
Este cambio de color lo vemos en el patrón que está en el frasco, ¿no? Inserto en el frasco y podemos decir más o menos cuánto tiene de presencia de proteínas. Pero, otro dato importante resaltar es que, por ejemplo, en diabéticos se trabaja mucho con la albúmina. Ellos pierden grandes cantidades de albúmina. Por eso es que en el diabético se habla de microalbuminuria como pruebas de descarte, de seguimiento, ¿no? Entonces, si yo tengo familiares diabéticos, siempre es bueno que sea un test de microalbuminuria, ¿no? Cosa que tempranamente ya podemos diagnosticar que ya hay un daño renal. Y no esperar que haya pues la proteinuria importante que estamos viendo. Entonces, la proteinuria, puede haber excepciones donde yo pueda tener una proteinuria y pueda ser normal en el ejercicio intenso, en la fiebre, ¿ya? En el recién nacido. Pero por lo general, si yo tengo grandes cantidades de proteínas, probablemente esté asociado a cuadros de glomerulopatías. Cuando tengo más o menos entre 1 y 2 gramos, probablemente tubulopatías. ¿Ya? Eso es importante también. Muy bien, entonces ya saben que es importante pedirle pues un proteinograma electroforético porque hay enfermedades como por ejemplo el mieloma múltiple, donde vamos a tener en sangre la presencia de la gamma globulina, que prácticamente acá va a haber un pico inmenso, se llama una gamapatía monoclonal. Miren acá en el lado derecho, abajo, miren cómo el pico de las gamas, cómo sube, es una famosa gamopatía monoclonal. Y generalmente acompaña esta gamapatía monoclonal a un proteinograma electroforético en orina con presencia de las proteínas lambda y kappa, ¿no? Muy bien. Entonces, con esos dos parámetros yo podría, y obviamente, buscar imágenes osteolíticas, ¿no? Que me puedan confirmar que ahí estamos hablando ante un problema de mieloma múltiple, ¿no? Muy bien. Entonces, la esterasa leucocitaria va a evaluar la presencia, ¿no? Obviamente, de leucocitos en orina y de ser positivo, me va a indicar pues la sospecha de una infección urinaria. Muy bien, y al igual que los nitritos. Las bilirrubinas por lo general están negativos, pero en algunos casos podemos encontrar positivo en la orina, como por ejemplo en la ictericia obstructiva, la cirrosis, la hepatitis. El urobilinógeno también podemos encontrar en orina en las enfermedades hemolíticas y también en las hepatopatías. Yo recuerdo una vez un paciente que vino a la consulta y solamente encontramos urobilinógeno en orina. Y a mí me llamó la atención. Entonces, digo, no, acá hay algo, debe ser hepático. Entonces se le hizo sus pruebas de hepatitis y tenía hepatitis A. Muy bien, y finalmente acá tenemos un caso. Por ejemplo, miren, es un paciente de 78 años. Él consulta por debilidad y dolores óseos. Al examen físico, palidez, hipertensión arterial, por lo que se decide su hospitalización. Los exámenes de laboratorio tenían una hemoglobina un hematocrito de 30%, una hemoglobina de 10 gramos por decilitro, una velocidad de sedimentación globular de 100 milímetros, leucocitos 9100, una urea de 70 miligramos por ciento y una creatinina en 2.1 miligramos por ciento. La densidad de la orina 1018, el pH 6, las proteínas en orina negativo, presencia de cilindros granulosos, ecografía renal, hiperecogenicidad y asimetría renal de 1 centímetro, por lo que se le realiza arteriografía con contraste iodado, no evidenciándose estenosis renal.
ecodoppler índice de resistencia del 73%. Luego presenta deterioro, elevándose la creatinina a 4, estaba en 2.1 y se elevó a 4 miligramos por ciento. Proteinuria en 4 cruces y la densidad de 1018 subió a 1035. Había presencia de cilindros hialinos, granulosos, no había presencia de hematuria y había leucocitos 10 por K. Entonces, ¿qué es lo primero que sospechamos? Siempre que les he dicho, cuando hablamos de enfermedades renales, tenemos que ver el grupo etario. Acuérdense que los niños tienen más riesgos pues, de enfermedades congénitas y sobre todo las enfermedades hereditarias, ¿no? Luego en la edad media, a nivel, sobre todo en mujeres, el tema de las infecciones urinarias, tenemos las enfermedades autoinmunes, ¿ya? Y en hombres, pues, el tema de la litiasis, ¿no? Luego tenemos en la edad más o menos a los 50, 60, el tema de las enfermedades metabólicas, la diabetes, la hipertensión, incluso la litiasis misma también. Y luego en la adultez ya mayor, el tema de las neoplasias, ¿no? Y las enfermedades metabólicas a las enfermedades, pues, la diabetes, la hipertensión, etc. Entonces, este es un paciente de 78 años. Sin embargo, acá llama la atención porque consulta por dolores óseos, ¿no? Dolores óseos y por debilidad. Cuando ustedes tienen un paciente añoso con dolores óseos, anemia, hipercalcemia, piensen en un mieloma. Ya acuérdense que hay una paraproteína, ¿no? Que prácticamente invade, ¿no? A nivel de la médula, entonces vamos a tener pues que el paciente va a tener anemia, ¿ya? Y esta paraproteína va a precipitar en muchas zonas, ¿no? Entonces, por lo que decía su hospitalización. Hematocrito en 30, hemoglobina en 10. Eso te está dando probablemente un mieloma. Ya hay un compromiso de la función renal, ¿no? Acuérdense que el mieloma también infiltra el riñón. La densidad urinaria, 1018, ¿no? Acuérdense que esta es una densidad como el agua, es como que el riñón no está funcionando bien. Pero acá hay un dato interesante, proteínas en orina negativo. Vamos a ver. Pero hay presencia de cilindros granulosos. ¿Qué nos indican los cilindros granulosos? Que hay una enfermedad renal crónica. Entonces estamos hablando de un paciente crónico, una enfermedad renal crónica, verificada por la urea elevada y la creatinina elevada. Y de estos, la causa probablemente sea un problema óseo. Acá llama la atención porque encuentran una ecografía. Recuerden que en la ecografía tenemos los dos riñones, pero puede haber una diferencia de 1 centímetro entre uno y otro y no va a haber problema. Si yo tengo una diferencia mayor de 1 centímetro, sí, probablemente me está diciendo que hay un problema con un riñón. ¿Ya? Y probablemente pues pueda ser secundario una litiasis, secundario, a ver, ¿a qué otro problema? Generalmente una hipoplasia renal, etc. Pero acuérdense que cuando hablamos de glomerulopatías, nefrotoxicidad, todo es bilateral. Todo es simétrico. Lo único que te puede dar asimetría de repente es una estenosis de la arteria renal, que sea local, una litiasis que también sea local, todo lo que sea local en un solo riñón. Entonces, se elevó la creatinina. ¿Por qué se va a elevar la creatinina? Se eleva, chicos, porque este paciente fue sometido a contraste yodado. Y esto es un nefrotóxico. ¿Cuáles son los nefrotóxicos que tenemos? Los aminoglucósidos, acuérdense el tema de los AINES y sobre todo las sustancias de contraste. Sin embargo, acá encuentran ya presencia de proteinuria. Acuérdense que cuando hablamos de proteinuria, hablamos de presencia de proteínas en orina, pero cuando hablamos de enfermedad del mieloma, en orina vamos a tener proteínas, pero es una paraproteína, que es de cadenas ligeras y de cadenas pesadas. ¿Ya?
Y esta va a ser evidenciada cuando le hacemos el test de el ácido sulfosalicílico. Es por eso que tenía 4 cruces. Pero si yo le hago a este paciente este test solamente te mide albúmina. Y en este paciente, en su orina no es que haya albúmina. En su orina hay una paraproteína por el mieloma múltiple, que son las cadenas ligeras y las cadenas pesadas. ¿Y qué más dice? A ver. ¿Y por qué aparece una densidad tan elevada con un daño renal instalado? Por la sustancia de contraste. ¿Y cuál puede ser el motivo del deterioro de la función renal luego de su hospitalización? Obviamente el uso de la sustancia de contraste. Muy bien, chicos, ha sido un gusto. Terminamos la clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, una consulta. Cuando usted hablaba de los hematíes crenados que son relacionados con la enfermedad glomerular, ¿está hablando también de es lo mismo que los cilindros hemáticos? No. Son otros, Es ¿no? una cosa son los hematíes y otra cosa son los cilindros. El cilindro es un conglomerado, puede ser, a ver, por ejemplo, los cilindros epiteliales es un conglomerado de células epiteliales. Los cilindros hemáticos es un conglomerado de células hemáticas. A ver, ¿qué otra cosa? El de Tanhor es un conglomerado de una sustancia que se elimina pues normalmente, que es hialina, ¿no? Entonces te das cuenta que no es lo mismo. Muy bien, hasta acá luego alguna otra pregunta. Muy bien, chicos, ha sido un gusto por el día de hoy. Ya la siguiente clase que nos toca enfermedad renal crónica, vamos a hacer la enfermedad renal crónica y les completo la clase de los síndromes. ¿Está bien? Está bien, doctora, muchas gracias. Muy bien, chicos, cuídense. Ha sido un gusto.